Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, un sueño de familia roto o una esperanza que aún late. Durante años, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo. Desde sus primeros encuentros en el set, pasando por los momentos más románticos que compartieron públicamente, hasta los rumores de separación, la pareja siempre ha mantenido en vilo a sus millones de seguidores. Pero lo que ha sucedido esta semana ha superado cualquier expectativa. En una entrevista íntima, Kerem rompió el silencio con una frase que no ha dejado a nadie indiferente: formar una familia con Hande era mi mayor sueño, y quizás aún lo sea. La entrevista fue grabada en un formato cercano, sin grandes luces ni maquillajes. Kerem apareció relajado, con una camiseta blanca simple y una mirada nostálgica que captó la atención de todos. Cuando el periodista le preguntó si alguna vez pensó en casarse o formar una familia, el actor no dudó en responder. Sí, por supuesto. Siempre imaginé una vida tranquila, con una casa llena de risas infantiles. Y siempre vi a Hande como la persona ideal para eso. Esta declaración cayó como una bomba. Durante meses se ha especulado sobre la relación actual entre ambos, especialmente después de que dejaran de aparecer juntos en público. Sin embargo, lo que más impactó no fue solo la confesión de ese sueño familiar, sino el tono con el que lo dijo. Kerem no hablaba como alguien que recuerda el pasado con dolor, sino como alguien que aún guarda una esperanza. Algunos medios turcos comenzaron a especular inmediatamente sobre una posible reconciliación. La frase de Kerem abrió una puerta emocional que muchos pensaban cerrada. Y lo más curioso es que, pocas horas después de que la entrevista saliera a la luz, Hande Erçel publicó una historia en Instagram que alimentó aún más los rumores. Una imagen de un atardecer en la playa con una sola palabra escrita: silencio. Los seguidores no tardaron en interpretar esa publicación como una respuesta indirecta. En las redes, los comentarios explotaron: es el silencio de quien aún ama, está pensando en volver con Kerem, significa que aún hay una posibilidad. La incertidumbre se volvió tendencia. Pero lo que nadie esperaba ocurrió al día siguiente. Kerem fue interceptado por los reporteros a la salida de un gimnasio. Uno de ellos, sin rodeos, le preguntó: ¿aún crees que es posible formar una familia con Hande? Y la respuesta, aunque breve, fue contundente: los sueños no mueren tan fácil. Con esas palabras, Kerem dejó abierta una puerta que muchos daban por cerrada. El actor, que siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, esta vez eligió ser transparente. La vida da muchas vueltas, continuó. A veces las personas necesitan espacio, silencio, tiempo, pero eso no significa que el amor desaparezca. Las palabras de Kerem se propagaron como fuego en redes sociales. Los videos del momento exacto en que pronunció los sueños no mueren tan fácil acumularon millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Y mientras algunos fanáticos lloraban de emoción, otros comenzaron a exigir una respuesta directa por parte de Hande. ¿Ella también seguía soñando con esa familia? La presión mediática creció a tal punto que, en una rueda de prensa organizada por una marca con la que colabora, Hande no pudo evitar el tema. Aunque intentó mantener la compostura, los reporteros fueron insistentes. Uno de ellos le preguntó abiertamente: ¿qué sientes al escuchar a Kerem decir que formar una familia contigo era su mayor sueño? Hubo un momento de silencio incómodo. Hande bajó la mirada, respiró hondo y respondió con una voz suave pero firme: a veces la vida nos separa de lo que queremos, pero no siempre de lo que sentimos. La frase, ambigua y poética, solo aumentó la especulación. Algunos la interpretaron como un adiós elegante, otros como una señal de que el amor seguía vivo, aunque en pausa. Lo cierto es que las declaraciones de ambos han reactivado una llama que muchos pensaban extinguida. Pero el capítulo más inesperado de esta historia ocurrió días después, cuando una fan compartió en TikTok un video que grabó en secreto en un restaurante en Bodrum.
En las imágenes, se ve a una pareja muy parecida a Kerem y Yandé compartiendo una cena a la luz de las velas. Aunque los rostros no son completamente visibles, los gestos, la forma de sentarse y la complicidad en las miradas hicieron que el video se volviera viral. ¿Eran ellos? ¿Habían decidido reencontrarse lejos de las cámaras? Al ser consultado nuevamente, Kerem respondió con una sonrisa enigmática. A veces el corazón necesita hablar en silencio. Esa declaración solo echó más leña al fuego. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes como, están juntos y no lo quieren confirmar, es evidente que siguen enamorados, queremos una foto, no más enigmas. Por su parte, Yandé se mantuvo en silencio, hasta que, inesperadamente, publicó en sus historias una fotografía de una taza con la inscripción, todo a su tiempo. Ningún contexto, ningún comentario adicional. Solo esa frase, y un emoji de reloj de arena. Para sus seguidores, eso fue más que suficiente para entender que algo está en proceso, algo que quizás aún no puede ser contado públicamente. La prensa, por supuesto, ha empezado a hablar de una posible reconciliación secreta. Algunos insiders del entorno de los actores aseguran que han retomado el contacto desde hace semanas, y que incluso habrían acudido a una sesión de terapia de pareja para sanar viejas heridas. Nada confirmado, pero tampoco negado. Y cuando se trata de Kerem y Yandé, el silencio muchas veces habla más que las palabras. En una reciente aparición en un programa nocturno, el presentador, famoso por no tener filtro, le preguntó directamente a Kerem: ¿qué pasa si Yandé te llama esta noche y te dice que está lista para intentarlo de nuevo? Kerem, sin titubear, respondió. Entonces no colgaría. Solo preguntaría, ¿dónde estás?, y correría. La audiencia explotó en aplausos. El clip recorrió el mundo, traduciéndose a varios idiomas. Fans de todas partes comenzaron a usar el hashtag #Yandé y Kerem siempre, impulsando una ola de nostalgia, esperanza y romanticismo digital. Mientras tanto, el equipo de representación de ambos artistas se ha mantenido al margen, sin confirmar ni desmentir nada. Y eso, lejos de calmar las aguas, solo alimenta la narrativa de que algo muy fuerte está ocurriendo en privado. ¿Estamos ante un nuevo comienzo? ¿Una segunda oportunidad? ¿O simplemente ante el eco de un amor que fue tan intenso que aún resuena en cada rincón del alma? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es claro es que Kerem y Yandé, juntos o separados, siguen siendo una de las historias de amor más queridas y emocionantes del entretenimiento. Y mientras el público espera nuevas señales, cada palabra, cada mirada, cada silencio, se convierte en un mensaje cifrado que millones intentan descifrar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que aún hay esperanza para este amor? Déjanos tu comentario, dale like si también sueñas con verlos juntos nuevamente, y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Esto no termina aquí. ¿Y tú, crees que aún hay esperanza entre ellos? ¿Te gustaría verlos cumplir ese sueño juntos? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y, por supuesto, no olvides darle like a este video si también crees que los sueños, cuando hay amor, pueden volver a florecer.